Vamos a empezar, vamos a revisar el tema que está programado para el día de hoy, que era de infección urinaria en pediatría. En general, el tema tiene una relevancia en la etapa pediátrica, probablemente con sus características bien especiales en relación a lo que podría ser un paciente en otra etapa de la vida, ¿no? Vamos a revisar los factores de riesgo porque algo que ustedes tienen que saber claramente es que cada vez que vean a un niño que tiene una infección urinaria, lo ideal es que sepan por qué la tuvo. Tiene que haber una causa, tiene que haber algo que haya relacionado al paciente y que obviamente explique el episodio. Los síntomas tienen una particularidad, sobre todo en los niños pequeños, en los menores de 2 años que todavía usan pañal habitualmente. Las características en el diagnóstico son importantes, así como las pautas en el tratamiento que deberíamos seguir en estos casos. Entonces, toda infección urinaria normalmente nosotros la consideramos o la deberíamos tener en cuenta en relación a síntomas y signos que estén asociados a un cultivo de orina positivo. ¿Podemos hablar de infección del tracto urinario sin un cultivo positivo? En realidad, por la definición, no. Obviamente, la condición de tener un cultivo positivo a veces amerita pues, que haya sido reunido o juntado en las condiciones más óptimas posibles, que haya sido procesado en las condiciones más ideales y que naturalmente en nuestra realidad a veces podría verse limitado por diferentes circunstancias dependiendo de los servicios de salud donde se atienda a este niño. Principalmente porque el cultivo no es un estudio que lo hagan, digamos, en todos los centros de salud ni en todas las postas de salud. Generalmente se hace en hospitales o en clínicas o, bueno, finalmente en algún laboratorio particular. Entonces, eso genera algunas dificultades en el diagnóstico, pero siendo estrictos, necesitamos un cultivo positivo para decir que sí. Es relevante el tema de las infecciones urinarias en niños porque, de hecho, es la infección bacteriana más frecuente en niños. Si bien es cierto, los niños se enferman más de diarrea o de problemas respiratorios, aquí la etiología, la mayoría de las veces, es un virus.
Por lo tanto, a veces son cursos evolutivos en la clínica que van a ir con una presentación autolimitada. En una infección urinaria eso no ocurre y al tratarse de una infección bacteriana, lo que va a suceder es que progresivamente el niño va a empeorar con los días, ¿no? En vez de ir mejorando. ¿Cuál es el otro problema? Es que una vez que un niño tiene infección urinaria en la infancia, generalmente menor de 1 año, puede volver a tener otra en casi la tercera parte de los casos. Y esa es una de las razones por las cuales la infección urinaria también se vuelve una necesidad de seguimiento importante que pueda tener todo niño. Y lo que está claramente demostrado es que un paciente que tiene una infección urinaria que cursa con fiebre tiene alto riesgo de tener cicatrices renales y las cicatrices renales están asociadas con daño renal crónico. No en la infancia, pero naturalmente es algo que podría acompañarlos el resto de su vida. Estas definiciones seguramente van a encontrar ustedes muchísimas en muchas circunstancias. Vale la pena principalmente cuando nosotros tenemos alguna duda o de repente queremos ser un poco más académicos. ¿Hay hitos sin fiebre? A veces es una pregunta que a veces ocurre. Naturalmente sí. Generalmente solo hay síntomas urinarios como tener ganas de orinar a cada rato, dolor al orinar o escapes de orina, que normalmente se ve más en niños grandes. En niños pequeñitos, incluso que no controlan esfínteres, obviamente es bien difícil precisar si tiene síntomas urinarios o no. Y los síntomas característicos en esta edad, pues a veces son fiebre y vómitos. Itus sintomática en realidad es una definición antigua, pero aún todavía se valora. Pero viene más en relación a que podríamos tener un examen de orina alterado con cultivo positivo en un paciente asintomático. Puede ser, pero no es lo más común. De hecho, es lo más raro. Existen las posibilidades de que tengamos bacteriuria asintomática, lo que significaría que tengamos a un paciente que tenga bacterias en la orina y que no necesariamente haya manifestado algún síntoma. Allí justamente viene como la posibilidad que haya esa diferencia, ¿no?, entre sintomática y asintomática, pero en realidad es más importante definir y tener claro que la bacteriuria asintomática en algunas circunstancias sí es posible. Y la piuria estéril es cuando hay reacción inflamatoria a nivel de la orina, con presencia de leucocitos o algunos otros marcadores inflamatorios, pero que tiene un cultivo negativo, que ocurre muy frecuentemente y estos son mal interpretados como infección. Tener solo leucocitos en la orina sin tener un cultivo positivo a veces no cumpliría la definición de ITU. Por eso también hay que ver en qué condiciones podríamos tener un paciente que tiene piuria estéril. Esta definición, si bien es cierto, es muy conocida o de repente más antigua, que está en relación al sitio de la infección, la ITU alta o la ITU baja, generalmente es el lugar donde podría haber compromiso. De hecho, la definición más clara es que deberíamos considerar la cistitis como una manifestación de infección urinaria baja y a la pielonefritis con una infección urinaria alta. Ambas tienen una relevancia específicamente en su curso clínico, pero también en el pronóstico. A veces una cistitis se puede manifestar en diferentes circunstancias, no necesariamente infecciosas, pero generalmente el pronóstico es excelente, es muy bueno. Es raro ver un niño pequeño con cistitis, pero existe. Y más bien la pielonefritis, que es ya el compromiso o considerar que el parénquima renal está comprometido por un proceso infeccioso, naturalmente hace que el pronóstico sea peor. Había comentado que una ITU febril puede dejar una cicatriz renal. Una pielonefritis aguda puede producir o dejar secuelas en un paciente. Por lo tanto, a veces es importante tratar de definir si es o no es el caso en un niño, ¿no? Hay circunstancias donde esto no es tan sencillo, pero si tenemos un niño pequeño, febril, naturalmente incluso a veces con algunos exámenes como un hemograma o una PCR positivas, pues es muy probable que sí sea una pielonefritis más que una simple cistitis. Obviamente que en ambos casos hay bacterias en el urocultivo, ¿no? Entonces, localizar la infección urinaria en un niño pequeño a veces es difícil. No tratamos de digamos, a cambiar nuestro manejo si es que nos queda la duda. A veces damos el beneficio de que es más probable que sea una pielonefritis y bueno, se trata como tal.
Los marcadores que normalmente nos ayudan para definir si es pielonefritis son inespecíficos, entonces a veces estamos solos y la decisión y el criterio clínico van a depender mucho más. Está descrito también que la pielonefritis es más común en niños pequeños. Entonces, a veces, por esa razón, casi todos los chiquitines menores de 2 años son considerados como pielonefritis y tienen un tratamiento obviamente específicamente para eso. Esta definición definitivamente es más importante y que se tenga clara el hecho de tener una ITU complicada o atípica. Generalmente, esta también es la que deberíamos prestarle más atención. Generalmente en este grupo entran todos los recién nacidos con infección urinaria o los que tengan asociado a la infección malformaciones renales o tenga criterios de sepsis o que sea un germen diferente a la E. coli, que es el germen más frecuente de itus, o incluso que no responda adecuadamente al tratamiento antibiótico en los primeros 3 días, se pueden considerar como complicada o atípica, que es lo mismo. Entonces allí hay justamente que tener muy en cuenta la posibilidad, porque en estas circunstancias donde muchas veces el paciente va a necesitar estudios adicionales. Una cistitis complicada generalmente es cuando hay alguna comorbilidad, por ejemplo, en niños con patología de la vejiga, portadores de sonda, que normalmente pueden tener otras manifestaciones adicionales. Hablar de quién produce infección urinaria casi siempre es hablar de E. coli, ¿no? Saber que la E. coli es el germen más común que produce infecciones urinarias, tanto en adultos como en niños, obviamente hace que el tratamiento que nosotros tengamos en mente, pues sí considere siempre a la E. coli, ¿no? O a los gram negativos. De hecho, la Klebsiella, el Proteus son del mismo grupo, también son gram negativos, el Enterobacter. Sin embargo, por ejemplo, el enterococo es un gran positivo y que en algunas circunstancias puede aparecer. Puede haber pseudomonas o estreptococos del grupo B o incluso estafilococos, sobre todo en pacientes que hayan tenido algún antecedente quirúrgico o que cursen con alguna malformación congénita del tracto, de los riñones o del tracto urinario, ¿no? Esas son las siglas, pero en inglés. Y el Proteus como un germen muy particular, donde normalmente está asociado a la presencia de cálculos. Entonces, también es algo que vale la pena recordar y tenerlo en cuenta. La epidemiología o la presencia de diferentes bacterias en diferentes poblaciones, obviamente es útil poder estudiarlo y saber cuál germen es el que está predominando en cierta población para tomar obviamente mejores medidas tanto epidemiológicas y también medidas terapéuticas. Este es un estudio, por ejemplo, que se hizo en el Hospital de Moquegua, un poco cercano a nuestra realidad, donde casi el 70% de sus casos fueron E. coli y 15% fueron Klebsiella. Lo que no dice este estudio es que eran el otro 15%. Eran otros gérmenes, eso no nos queda muy claro. Pero en general, pues sí, se repite lo que normalmente dice la bibliografía. ¿Por qué le da infección urinaria a un niño? Y eso es una pregunta que van a recibir de repente cuando estén ejerciendo y un padre les pregunte, ¿no? O una madre, ¿por qué mi hijo le dio infección urinaria? Y generalmente lo que se tiene que tener claro es que las bacterias que colonizan el tracto urinario generalmente vienen por vía ascendente. O sea, algo tiene que ver la relación específicamente del área genital con algún proceso de contaminación o algún cofactor que pueda favorecer que las bacterias colonicen la región genital o periuretral. Obviamente la E. coli, la uropatógena, tiene unos mecanismos especiales que favorecen la adherencia al uroepitelio. Uno de estos es justamente el hipoporcicario bacteriano, que produce el proceso inflamatorio y va a desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel incluso del parénquima renal. Esto va a generar compromiso y daño a nivel de las células epiteliales y del túbulo renal y normalmente aquí es donde nosotros tenemos pues la evidencia, la posibilidad de una pielonefritis. Entonces, todo es ascendente, tener en cuenta que tiene que haber un factor favorecedor para la colonización en la mayoría de los casos. Puede ser factor higiene, factor estructural, incluso factor inmunológico, que pueda favorecer tener una infección. Y finalmente, y siempre hago énfasis en este detalle, en la patogénesis, cómo se forma una cicatriz renal. Lo que hace la E. coli es generar una respuesta proinflamatoria terrible, ¿no? Activa finalmente todo. Hay
restantes de fase aguda, quimiotaxis de neutrófilos. De hecho, interleucina 6, interleucina 8 se vuelven completamente alteradas y lo que vamos a ver es una respuesta inflamatoria a nivel del epitelio del riñón masiva, ¿no? Cuando esto ocurre, naturalmente, como parte del proceso inflamatorio, va a generar isquemia del tejido, va a generar muerte de las células y obviamente puede incluso haber daño por la reperfusión cuando tratamos de recuperar este tejido. Y obviamente estas circunstancias favorece procesos de fibrosis y cicatrización que naturalmente los macrófagos son los responsables iniciales de esta respuesta, ¿no? Y al final, lo que queda de este proceso de fibrosis y regeneración después de un proceso inflamatorio es lógicamente una cicatriz. Hablábamos de qué factores deberíamos considerar, pues, sobre todo en los niños, para decir por qué tiene infecciones. Y algo que es bien sabido es que las mujercitas tienen más riesgo de hacer infecciones, no solo en la etapa pediátrica, sino obviamente también en la vida adulta. Esto principalmente por diferencias anatómicas, donde la uretra corta tiene un factor predisponente en por qué hay esta diferencia en los sexos. Sin embargo, los varoncitos, todavía hasta los 3 meses, tienen más posibilidades que las mujercitas. Es la única etapa de la vida donde podría haber esa diferencia. Otras condiciones que normalmente deberíamos considerar o sospechar o evaluar cuando tenemos un niño con ITU es que tenga prepucio redundante, ¿no? Una fimosis, como un factor no causal, pero sí favorecedor de infecciones. La disfunción en el vaciamiento de la vejiga y del intestino, que puede manifestarse obviamente como estreñimiento, también es un factor mecánico que normalmente hace que el intestino dilatado o con materia asociado al estreñimiento comprime la vejiga y limita su expansión, favoreciendo que esta vejiga ya tenga disfunción en el vaciado, favoreciendo la retención urinaria. Circunstancias en malformaciones anatómicas, como la hidronefrosis, las dilataciones de la vía urinaria, también son factores que se pueden considerar, y anormalidades funcionales como el reflujo vesiculolateral, que se dice que hasta un 20% de los pacientes con ITU podrían tenerlo, ¿no? Obviamente, cuando hay un factor favorecedor más grave, como una malformación anatómica o una malformación funcional, el tratamiento es de larga data, ¿no? Pensando más en el pronóstico. Algo que es muy útil, o que, bueno, al menos se ha venido desarrollando poco a poco con el tiempo, esta es una calculadora para ver el riesgo de infección en un niño pequeño. Lo desarrollaron en la Universidad de Pittsburgh y más o menos considera valores en la edad, clínicos, como la edad o la temperatura, la historia o el antecedente de ITU, el hecho de que sea una mujercita o un varón no circuncidado, o que no tenga otra causa de la fiebre, generalmente son circunstancias en las cuales se puede valorar que pueda tener más riesgo de infección, ¿no? También hay valores, y esto lo vamos a aprender recién, en relación a las características en el laboratorio, ¿no? Presencia de nitritus, esterasa leucocitaria, o incluso el recuento de leucocitos y del GRAM o el recuento bacteriano. Con todo esto, obviamente la calculadora te puede decir cuánto posible es tener una infección en tracto urinario o cuán bajo es el riesgo, ¿no? Con lo cual te ayuda mucho a tomar una decisión, sobre todo cuando existe posibilidades o haya dudas en el diagnóstico clínico que se pueda plantear. Hay factores de riesgo que están asociados solo a cicatrices, eso quiere decir a condición de complicaciones de la pielonefritis, sobre todo cuando se puede demostrar reflujo de alto grado o cuando hay una fiebre más de 72 horas sin un tratamiento ideal. El hecho de presentar infecciones del tracto urinario repetitivas o recurrentes, que normalmente viene definido por más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año. Y cuando hay posibilidad de infecciones por germes distintos a la E. coli. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar una cicatriz renal? Se hace a través de un gamagrama, ¿no? Aquí vemos es una sustancia marcada con radioisótopos, donde tienen la capacidad de adherirse o señalar específicamente el tejido renal. En este caso se ve un riñón bien perfundido y aquí uno parcialmente, ¿no? Aunque no pinta. Al final, en la información, nosotros tenemos que el riñón izquierdo funciona al 32% y el riñón derecho funciona al 68%, ¿no? Derecho e izquierdo. Y al final,
Esto puede condicionar que si nosotros planteamos otros estudios, esta es una cistografía donde podemos ver que tiene un reflujo bilateral severo en ambos lados, ¿no? Y con el tiempo esto obviamente va a estar produciendo ya daño en uno de los riñones. Entonces, la mayoría de las veces considerar una infección urinaria como un signo de alarma de algo más es cauto, es correcto. Y más si estas infecciones comienzan a ocurrir de manera repetida. ¿Qué nosotros debemos tener en cuenta para el diagnóstico de infección del tracto urinario? Primero, los síntomas, ¿no? La clínica en niños pequeños, menores de 3 meses, generalmente es inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que a veces pueden tener fiebre, a veces pueden rechazar la leche, pueden tener orinas malolientes, estar muy irritables, generalmente lo cual nos indica que es un paciente que tiene sospecha de ITU, ¿no? Mientras más pequeños sean, a veces menos específicos son. No vamos a esperar que un niño de 3 meses nos diga que le duele el orinar o que está orinando con más frecuencia. Entonces, naturalmente allí los síntomas se vuelven generales, se vuelven obviamente más necesarios de poder determinar a qué se deben, ¿no? Si es un niño que viene a consulta por irritabilidad, naturalmente no va a ser lo primero que voy a pensar es ITU, pero si esto es persistente, entrará en la como posibilidad diagnóstica y estaré en la obligación de descartarlo. Cuando ya son más grandes, hasta los 2 añitos o hasta los 3 años, la fiebre sin causa aparente está muy asociada a infección del tracto urinario. Esto es algo que hay que tener en cuenta y tiene que ser muy claro. Pueden ya aparecer algunos síntomas urinarios como polacturia o hematuria, pero no es lo más común. Recién a partir de los 2 años nosotros vemos que el niño es capaz de describir síntomas urinarios, ya sea dolor o puede ser aumento de la frecuencia o escapes de orina, que normalmente son más compatibles con una infección del tracto urinario, pero ya de un niño grande o incluso de un adulto. Pero con la clínica se sospecha y como hemos dicho, ¿no? Va de lo más común a lo menos común, pero con los exámenes de orina normalmente se hace el diagnóstico, ¿no? A diferencia de los adultos, se necesita un examen de orina para confirmar o descartar una sospecha de ITU en un niño. Cuando hay otra causa de fiebre, en este caso, pues obviamente la muestra de orina ya no ser tan necesaria. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando tienen diarreas los niños y le pedimos un examen de orina además. Naturalmente no tiene lógica, ¿no? Es poco probable que un niño tenga 2 infecciones diferentes en simultáneo y más cuando a veces la junta de orina puede verse contaminada por el hecho que está con diarreas. Idealmente debe procesarse rápido, tiene que procesarse en la primera hora y si es que no va a ser así, pues al menos que se quede refrigerado para asegurar que las bacterias no mueran, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo hacemos la toma de la muestra? En niños que sí pueden o tienen ya control esfinteriano, generalmente y como en los adultos se utiliza el chorro miccional o el segundo chorro miccional previa higiene y vamos a tener que el cultivo generalmente tiene que ser requerido más de 100.000 para que sea considerado positivo. Este es un estudio bastante práctico y útil, pero obviamente en niños grandes. El gran problema lo tenemos en los niños que todavía usan pañal. Deberíamos utilizar un método que sea lo más fácil de hacer y que tenga el menor riesgo de contaminarse. A veces la decisión de qué técnica utilizar va a depender de cuán urgente necesitamos el diagnóstico o iniciar un tratamiento. Entonces, por ejemplo, lo que más común se usa en pediatría es la bolsa adhesiva. Como pueden ver ustedes en la imagen, se pega una bolsita que alrededor de sus genitales esperando que orine dentro de la misma y pueda enviarse esa muestra para los exámenes correspondientes. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que tiene una gran posibilidad de contaminarse. Un resultado positivo a veces puede ser un falso positivo y esto es muy elevado en este tipo de muestras y naturalmente necesita una confirmación o un examen de confirmación con lógicamente un estudio que tenga menos riesgo de contaminarse. Lo bueno es que no es invasivo, es sencillo, a veces puede orinar rápidamente acá el niño y se junta la muestra muy rápido, pero a veces puede tomar un poco más de tiempo. Sobre todo si es que tenemos un resultado negativo, en ese caso sí, no requiere confirmación, se puede asumir que el paciente no tiene ITU, pero si es positivo, generalmente tiene que utilizarse una forma más precisa o menos contaminante para definir el diagnóstico. Allí tenemos alternativas como el Quick-B, que es una técnica al acecho,
donde estamos esperando que el pequeño orine. A veces podemos estimular la zona del hipogastrio con una torunda de algodón y agua fría, con lo cual podría favorecer que el niño orine y podamos juntar la muestra directamente como si fuera un segundo chorrito. Sin embargo, en situaciones críticas o que necesitan urgentemente definir el diagnóstico, pues se utiliza el cateterismo, ¿no? Aquí el cateterismo, la ventaja es que obviamente las unidades formadoras de colonias son menores, solo de 10.000 a 50.000 ya hacen diagnóstico. Es invasivo y a veces podría haber rechazo, pero en realidad es la mejor forma de diagnosticar o de definir si un niño tiene ITU o no. Normalmente lo usamos para confirmar una bolsita colectora positiva, ¿no? Para dejar el cultivo con esa muestra. Y finalmente la punción suprapúbica, que es un estudio mucho más invasivo, generalmente se utiliza en una situación crítica. Lo que se hace es un apoyo ecográfico, punzar directamente la vejiga y extraer orina de allí, ¿no? Es el patrón de referencia para todos los otros métodos que normalmente utilizamos. Entonces, y aquí hay que detener un detalle, cualquier crecimiento bacteriano esta orina, obviamente te indica que tiene una infección urinaria probable, ¿no? No necesita llegar a 10.000 o 50.000. Este es una de las últimas recomendaciones de las guías para el manejo del lactante febril con sospecha de ITU, ¿no? Que normalmente se aplican en niños de 2 a 24 meses. Y dice que si tienes un lactante febril sin foco aparente que requiere que se administre antibióticos o lo valoras la necesidad de antibiótico, tienes que asegurar tomar una muestra de orina para el cultivo y el análisis de orina correspondiente antes de darle el antibiótico. Naturalmente, este se debe obtener por cateterismo o por aspiración suprapúbica porque son las que tienen mayor tasa de éxito. Este es un nivel de evidencia muy alto, así que normalmente esto es casi una ley para todos que deberíamos aplicar. ¿Qué pedimos en el examen de orina? Una vez recogido, pues tenemos que pedir un examen completo de orina. Allí nos va a salir cómo están los nitritos, nos va a salir cómo está la esterasa leucocitaria, que por sí solas a veces tienen baja sensibilidad. Puede ser muy específica, pero tienen baja sensibilidad. Y recién cuando juntamos uno, dos o a veces hasta los 4 marcadores, obviamente el rendimiento de una prueba diagnóstica es mucho más alto, ¿no? Altamente sensible. Y eso también es lo que nosotros normalmente buscamos. Que tenga esterasa, nitritos, además bacteriuria eh, perdón, leucocituria o en este caso bacteriuria, normalmente pues te hace un diagnóstico más certero. ¿Cuál es el detalle? Y esto es muy importante. Una vez que tienes el examen de orina y mandas la muestra para el cultivo, empiezas el tratamiento, basado obviamente en el clínico o en el examen de orina primario. Pero si aún así hay una sospecha clínica clara, que no puede ser otra cosa, que ya está obviamente muy bien estudiado, a veces se inicia antibióticos, ¿no? Lo único que hay que asegurar es tratar de tomar cultivos siempre. Esta es una diferencia entre pielonefritis y cistitis no complicada, que normalmente la piel lo da en niños más chiquititos y la cistitis no complicada en mayores de 2 años, o sea, ya están dejando el pañal, ¿no? Y las manifestaciones, generalmente fiebres son más presentes aquí, o síntomas generales también pueden estar más en la pielonefritis. Y el riesgo, ¿no? Generalmente lo que nosotros vemos es el riesgo de cicatrices renales que es mucho más alto. Una pielonefritis también puede tener un estudio ecográfico alterado, ¿no? Una cistitis generalmente no. Muy bien, y para terminar, en el diagnóstico, ¿qué deberíamos considerar? Pues algunas situaciones pueden prestarse a errores. Uno de ellos es que nos toque o nuestra muestra de orina se contamine, que normalmente en las bolsitas colectoras pasa esto mucho. ¿Por qué se contaminan? Porque hay bacterias de las heces que llegan a la piel o incluso del área genital o del prepucio, ¿no? Si hay más de 10 células epiteliales, es casi seguro que está contaminado. Si crecen dos bacterias distintas, también es algo probablemente contaminado. Incluso algunos lugares dicen, si tiene gram positivo, es también contaminado, porque generalmente la biourinaria es gram negativo. Entonces, eso también es algo que se tiene que tener en cuenta y valorarlo, ¿no? Pues que es posible que nuestra muestra de orina sea contaminación y no necesariamente sea una infección. La bacteriuria asintomática habla sobre la colonización de la vejiga cuando no hay necesariamente reacción inflamatoria. Eso quiere decir que no hay leucocitos en la orina, solamente están las bacterias. Es algo que puede ocurrir, sobre todo en mujercitas, y a veces resuelve espontáneamente, no necesita un tratamiento específico. Son niños que van muy bien. Solo, obviamente, hay que enseñar y instruir a la familia.
Solo se tratan las bacteriurias cuando el paciente tiene algún riesgo asociado. Por ejemplo, que tenga alguna inmunosupresión o finalmente pues que tenga o que sea el caso de que un niño no tenga la evolución favorable como normalmente uno espera, ¿no? Otra etapa de la vida donde se da sí o sí tratamiento de las bacteriurias asintomáticas es el embarazo. La piuria estéril, hablamos un poquito de eso y esto es importante que lo recuerden. Normalmente cuando hay infecciones de ITU, obviamente vamos a tener una piuria, pero a veces cuando no está bien tratada la ITU, cuando hay una apendicitis o hay tuberculosis o incluso algunas infecciones pueden producir piuria estéril, o sea, puede haber leucocitos en la orina sin necesidad que sea infección. Y también algunas situaciones inmunológicas, ¿no? Como la nefritis aguda o una enfermedad de Kawasaki o incluso el lupus podrían considerar correr con esta posibilidad de tener un sedimento activo sin presencia de bacterias. Y bien, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Generalmente los criterios de hospitalización van a variar y van a ser más que todo dependientes de la condición del niño. La mayoría de estos considera eso. Cuando son menores de 3 meses o es una ITU febril menor de 2 años, consideramos siempre pues, darle tratamiento hospitalizado. Si el paciente está séptico, si clínicamente no está bien, si sabemos que no hay buena tolerancia de la vía oral, porque obviamente necesitamos mantener tratamiento vía oral porque no se va a curar solo, también se considera hospitalizar. Si hay alguna alteración en los electrolitos o si es que tiene ya algún estudio de malformaciones de la vía urinaria, también se consideran criterios de gravedad para hospitalizar. Entonces, en niños ocurre la posibilidad que si nosotros sospechamos que tiene ITU, pues deberíamos tratarlos empíricamente. O sea, no dejar pasar más tiempo, no dejar o esperar que el paciente regrese, simplemente diagnosticado, tratado, ¿no? Desde un primer momento. Lo que sí puede variar y puede cambiar generalmente es cómo se lo damos, ¿no? Sería parenteral, idealmente cuando están hospitalizados. Podría ser oral, pero es importante asegurar la tolerancia. Entonces eso sí puede, algo que naturalmente puede cambiar. La duración, y esto también es algo determinante. Cuando es una ITU febril de 10, de causa obviamente eh, bacteriana o urinaria, lo que nosotros tenemos que considerar es el tratamiento de 10 a 14 días, mínimamente. Porque existe riesgo de obviamente tratar incompleto una infección y aumenta el riesgo de resistencia. A veces, y esto es lo más raro, que tenga un niño que solamente tenga síntomas urinarios, sin fiebre, generalmente niños grandes, sí se puede pautar esquemas cortos, ¿no? Hasta 5 días de tratamiento, nada más. El que usar varía mucho entre las decisiones que podríamos considerar, principalmente porque hay muchas alternativas. A veces tenemos que valorar si va a estar hospitalizado o no, es una. Si tenemos acceso al medicamento o no, si hay una dosis pediátrica para poder administrarlo. Entonces, lo que en nuestra realidad habitualmente usamos es ceftriaxona y amikacina, ¿no? Cuando es endovenoso. Pero cuando es vía oral, pues usamos cefixime, cefuroxima, cefaclor, amoxiclavulánico o nitrofurantoína. Entonces, tiene sus dosis pediátricas, hay algunos que son más fáciles, por ejemplo, el amoxiclav produce diarreas, podría en tu criterio no necesitarlo, o de repente la nitrofurantina que produce síntomas digestivos, que lo ideal es que consuma el medicamento luego de comer. Y para terminar, algo que es vital y obviamente se debe considerar como algo valioso en el manejo de las infecciones es el seguimiento. Porque en ese tiempo nosotros vamos a poder saber si es un niño que tiene infecciones repetidas o si tiene una infección de curso atípico. ¿En qué situación? Con la ITU recurrente, que tenga 2 o más episodios de pielonefritis o tenga uno de pielonefritis y uno de cistitis, normalmente ya te obligan a que este niño algo tiene y necesita un abordaje o un estudio más claro, ¿no? Del mismo modo ocurre con las infecciones atípicas, donde sí necesitan ser tratadas con pinzas, con consideraciones, sobre todo cuando están asociadas al compromiso de la función del riñón.
Entonces, en el seguimiento, las recomendaciones, la mayoría de los casos es todo niño con ictus febril menor de 6 meses, normalmente sí se le hace una ecografía. De repente no en la etapa aguda, pero sí en el seguimiento al primer episodio, porque algo podría estar indicándonos. No se recomienda solo en agudo porque sí, a veces hay algunos cambios nefropáticos asociados a justamente eh, las infecciones, ¿no? Y que cuando un niño tiene infección urinaria y le hacen ecografía y sale alterada, pues puede ser la infección. No es necesariamente algo que esté mal estructuralmente en el paciente. Si ustedes ven otros estudios, generalmente nosotros pautamos cuando es una infección atípica, se hace una cistografía para descartar reflujo, o también se puede hacer cuando es recurrente, también se hace una cistografía o una gammagrafía. Esto es para niños menores de 6 meses. El grupo de 6 meses a 3 años generalmente no necesita ningún estudio de inicio, solamente se estudian los que son atípicos o son recurrentes, ¿no? Obviamente el primer estudio casi siempre va primero con ecografía, luego se valora la gammagrafía y en último lugar la cistografía por ser un procedimiento mucho más invasivo. Y tenemos todavía el grupo de más grandes, de 3 años, que normalmente no se le hace nada, salvo que tenga infección atípica o que tenga infección recurrente, ¿no? Ahí es cuando le hacemos ecografía o le hacemos la gammagrafía también. Muy bien, finalmente, para hablar de algunas recomendaciones en general de lo que hemos podido hablar hoy y comentar. Todo niño que tiene fiebre sin un foco evidente, menor de 2 años, deberíamos considerar que sea una infección urinaria, ¿no? Hay que descartarlo, hay que hacer un examen de orina en las mejores condiciones posibles y descartar. Si el niño está con un proceso diarreico en curso, obviamente no podemos hacer el examen de orina porque el riesgo de contaminación es muy alto, salvo que lo sondeamos, ¿no? Algo que es importantísimo, y esto lo ideal es que ustedes ya vengan con el chip cambiado. Infección urinaria es urocultivo positivo. Infección urinaria no es un examen común o de repente un examen sin necesidad de hacer urocultivo, porque al final nos quedamos con la duda, ¿fue o no fue? La única que me asegura, confirma esa situación es la presencia de la identificación de una bacteria en el cultivo. Por el alto riesgo de tener una infección y que esta obviamente necesite ser tratada prontamente, si hay síntomas y si hay un examen de orina sugerente o sugestivo de infección, se puede iniciar el tratamiento antibiótico. No va a pasar nada, probablemente el niño mejore y al tercer día nos aseguramos que sea cultivo positivo. Si por A o B el cultivo sale negativo, se puede considerar que haya otra cosa que no sea específicamente una infección que esté descompensando al paciente. Y esta es una recomendación más que a veces personal. No se suele hacer ni se recomienda por completo hacer un examen de orina durante el tratamiento, sino cuando ya termina. Pero es muy útil para tomar decisiones clínicas. Si un paciente está hospitalizado y quiero saber en qué momento le voy a dar de alta, pues le puedo ver que ya tiene 3 días de antibióticos, entonces le pido un examen de orina y un cultivo. Y este tiene que salir negativo, ¿no? Obviamente por acción del antibiótico, que probablemente esté tomando estos primeros días, pero naturalmente el riesgo es mucho menor. Muy bien, este tema es amplio, he tratado de reducir, compensar, condensar la información para que pueda ser mucho más útil para ustedes la revisión y obviamente la evaluación. Hay información variada, hay guías que salen a veces cada 2 años, cada 3 años, donde nos dan información un poquito más clara sobre qué hacer en diferentes circunstancias. Muy bien, esto era todo lo que tenía preparado para hoy. Creo que justo han sido los 40, 45 minutos idealmente que se pueden pautar. Si hay preguntas, dudas o comentarios, obviamente estamos para poder resolverlas.